Que cause confusión todas mis aflicciones, yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos está sintonizando en este día, le damos la bienvenida una vez más a este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, que es traído lunes, miércoles y viernes en este mismo horario, y le damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de haber podido llegar hasta el día de hoy con una bendición que permanece para siempre. El tener a Jesucristo en nuestras vidas es lo mejor que al ser humano le ha podido suceder, ya que de Él venimos y hacia Él debemos de ir. Bueno, este programa Tendencias de Nuestro Tiempo es compartido hasta Sudamérica, aquí en la Unión Americana, igualmente como en la República Mexicana y otros países como Honduras, también en El Salvador y tantos lugares que nos reciben a través del internet. Le damos gracias a usted que lo hace posible, y usted puede estar conectado escuchando estos programas lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Y el programa de hoy es titulado acerca del amor, el amor que viene de Dios, un amor inconfundible, no se parece nada al ser humano, más sin embargo, bueno, a través de esta enseñanza el día de hoy, el pastor que transmite también, él está en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México, en el cual pues hacemos una conexión y podemos también escuchar la bendita palabra del Señor. Así es que bueno, este día le damos la bienvenida al pastor que está ya con nosotros escuchando esta programación. Vamos a recibir su llamada y poder escuchar la bendita palabra. Pastor, los micrófonos son suyos. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Isaí. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos este nuevo día para participar con esta reflexión que esperamos sea una bendición. Y efectivamente el apóstol Pablo tiene el antecedente de este capítulo 13, dijimos es el capítulo 12, en aquellas palabras que les dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy interesada, muy inclinada a los dones y a las manifestaciones, particularmente al hablar en lenguas y a la profecía. ¿Por qué? Porque son manifestaciones que podemos decir en cierto sentido muy atractivas, muy notorias, y quien tiene esa bendición de poder dar una profecía, o bien dar un mensaje en lenguas, incluso sanar los enfermos, no deja de hacerse un creyente significativo, aunque son manifestaciones espontáneas. Pero es la manera como se aprecian a veces estas manifestaciones como una señal de importancia para aquel en quien se expresan estos dones o estas manifestaciones del Espíritu de Dios. Y en el capítulo 12 el apóstol Pablo da una orden, por así decirlo, y les dice que buscaran los mejores dones. Cuando el apóstol Pablo habla de
buscar los mejores dones, pareciera, o más bien está dando luz verde, el banderazo, para que entonces haya una búsqueda generalizada acerca de los dones. Pero el apóstol los detiene, les dice que hagan un alto y les dice: yo os muestro un camino más excelente, y que he dicho más excelente que los mismos dones, sí, más excelente que los mismos dones, y que dije no solamente eso, sino más excelente que la suma de todos los dones, y que la suma de todas las manifestaciones, y que la suma de todas las experiencias que el creyente pueda tener. Este camino sigue siendo superior. Es la importancia que el apóstol Pablo le habrá de dar justamente a esto del amor ágape, que es el amor superior, cual no hay otro igual. Y él está hablando, por supuesto, a los creyentes de la iglesia de Corinto. Sin embargo, en su presentación de estas cuestiones, él no solamente trata con los creyentes el amor de Dios que tiene que haber en cada creyente. Él ha escalado esta cuestión y esta exigencia a los grandes, porque él dice: si yo tuviera toda la fe que traspasase los montes, y milagros, y conociera misterios y revelaciones, evidentemente está hablando de alguien que es significativo en el cuerpo de Cristo, pues a ese le exige también lo mismo. Y una de las cuestiones que yo he querido también dejar muy claro es precisamente que él está hablando exclusivamente casos de creyentes, mejor dicho, no de simuladores, no de aquellos que dicen que son y no son. Definitivamente a eso no los tiene en perspectiva el apóstol. Está hablando de creyentes que tienen esas posibilidades en Cristo, en esas manifestaciones espirituales. Y entonces ya por 2 mensajes hemos estado entre el capítulo 1, en versículo 1 hasta el 3 de este capítulo 14. Bueno, ahora entonces vamos a avanzar y voy a leer desde los versículos 4 hasta el 8, porque ahora empieza a desglosar, por así decirlo, qué es ese amor. Y lo habrá de decir de 2 maneras. En un sentido positivo dirá: esto es el amor, esto hace y esto. Pero también lo habrá de decir en sentido negativo, diciendo: esto no lo es el amor, esto tampoco es el amor. Entonces, para que tengamos una idea más o menos de la estructura de esta enseñanza tan preciosa del apóstol. Y dice: la caridad es sufrida, es benigna, o sea, el amor, no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad, el amor, nunca deja de ser. Ahí nos vamos a quedar, aunque habla en la siguiente parte: malas profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, pero aclara: cuando venga lo que es perfecto. Es decir, cuando venga Cristo Jesús, que es el que es perfecto, entonces ya no será necesario, por supuesto, que se ejerza ningún don, ninguna manifestación en el cuerpo de Cristo. La historia se habrá consumado. Muy bien, mis hermanos, pues entonces avancemos en esto y esperemos ser bendecidos. Y ahora sí, vamos a entrar de inmediato a los versículos del 4 al 8 de este capítulo 13, de esta primera carta que el apóstol escribe
a la iglesia, a lo que él llamó la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Incluso los llamó santos y los llamó santificados en Cristo Jesús, a pesar de que eran un verdadero problema. Era un caos, porque yo he explicado en los mensajes pasados que esta iglesia cobró una deficiencia, es decir, lo que hemos llamado la fe de opinión. Pablo no está. Sin embargo, entonces ellos empiezan a dar sus propias explicaciones de cuestiones de fe, explicaciones de cómo se debe celebrar la Santa Cena, y que hicieron de esas explicaciones esa fe de opinión que trastornó la vida de la iglesia. Entonces hemos enfatizado esto: la iglesia cristiana no seguía por la fe de opinión de nadie, seguía por el que dice la Escritura, por el que ha establecido la palabra. Pero a pesar de todo eso que traían de desorden, el apóstol categórico, sin titubear, los llama iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Una iglesia que mostró grandes deficiencias, y todo eso, esas deficiencias, a pesar de los 2 años que el apóstol estuvo con ellos. Mire, esta iglesia tuvo grandes hombres, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Corinto tuvo a Pablo como fundador y pastor de esa iglesia y como enseñador de esa iglesia. Tuvo a Pedro, estuvo Apolos, de tal manera que entonces fue una iglesia muy favorecida por esos grandes hombres de Dios. Pero el que por una iglesia pasen grandes hombres de Dios tampoco garantiza fidelidad, porque la fidelidad es un asunto personal, es un asunto del querer de cada creyente. Así que esta iglesia es una iglesia que mostró grandes deficiencias, y graves además. Y todo eso, dije, a pesar de los años que el apóstol estuvo con ellos, lo que da por cierto que tenían conocimiento de la fe. Pablo les dijo: ustedes están enriquecidos en todo conocimiento, en todo están enriquecidos. No era una iglesia de neófitos, era una iglesia que había sido enseñada. Y aún más, habían sido favorecidos con diversas manifestaciones espirituales. Por lo que les dijo el apóstol esto: ustedes están enriquecidos en todo. Pero qué interesante que a veces tener todo, estar enriquecido en todo, tampoco basta para que una iglesia sea fiel, para que una iglesia sea una iglesia de orden. Sin embargo, el apóstol siguió evangelizando otras regiones. Y muchas cosas en esa iglesia se salieron de control en lo que refiere a cuestiones de conducta y cuestiones de fe. Entre otras, fue el uso y el abuso de los dones. Y 2 grupos empezaron a ser dominantes en la iglesia: los que hablaban en lenguas y los que daban profecía. Y nace una especie de competencia y ganó el desorden en todo esto. Por lo que el apóstol les escribe para corregir entre esas cosas, entre otras muchas. Y en el capítulo 12, mis hermanos, que he llamado convencionalmente como el capítulo más bullicioso de la Escritura, el más lleno de emoción, porque están las manifestaciones y los dones, se puede ser testigo de eso. Y en ese poner las cosas en orden es que el apóstol pone muy en alto que hay un camino mucho más excelente que los mejores dones. Y si es más excelente,
es lo que se debe buscar antes que nada, antes de querer ser profeta o antes de querer profetizar, o antes de querer sanar a los enfermos o antes de hablar en lenguas. Se debe buscar ese camino. Y yo dije, el apóstol no está diciendo que se lleva una cosa o se lleva otra. No, se pueden tener las manifestaciones de Dios, pero al mismo tiempo andar por ese camino que es más excelente. Y es la razón de hablar en este capítulo de ese amor. ¿Para qué? Para que busquen ese camino, para que busquemos ese camino y que anden por él. Y que eso fuera para ellos lo más importante. Así que con estas aclaraciones introductorias, bueno, vamos a entrar a estos versículos del 4 al 8, donde el apóstol va a hacer una descripción, un perfil de cómo es ese amor ágape del que él está hablando, que no es mera convivencia, que no es sonríele al hermano para que el mundo vea que nos amamos. No, de ninguna manera. La mayor parte de las veces eso es falso, de toda falsedad, y de eso nos ocuparemos esta mañana. Pero tengamos muy claro cómo lo hace. Vea esto. Algunas veces el apóstol hablará de ese amor de manera positiva. En otras hablará de manera negativa. Porque unas veces dirá lo que sí es el amor para decirnos al mismo tiempo lo que no es ese amor, para que nadie se confunda. En otras palabras, nos dirá lo que no es ese amor, para decirnos lo que sí es ese amor en realidad. Ilustre estilo del buen decir del apóstol Pablo, el ingeniero de la palabra, para engrandecer los beneficios de esta fe gloriosa. Por lo pronto, mis hermanos, esta mañana yo les animo a disfrutar el estilo literario del apóstol Pablo. Le doy este ejemplo del buen decir del apóstol. Dice, la caridad es sufrida, es decir, el amor es sufrido. Y por eso creo que voy a empezar a usar ya la palabra amor en vez de caridad, que en este caso son la misma cosa. Así que volvamos. Dice, el amor es sufrido. Pero al decirnos lo que sí es el amor, está haciendo énfasis por contraste en lo que no es el amor. Es decir, el amor no es impaciente. Un creyente impaciente no tiene ese amor. ¿Conoce creyentes así? A mí me parece que el apóstol Pablo en realidad está esculcando la vida de todos los creyentes, la conducta. Y al decir eso el apóstol, de inmediato se perfila la imagen de un creyente que es muy notorio, pero que es muy notorio que no tiene ese amor. Por todo se pone belicoso. Este hermano tiene fama de impaciente, tiene fama de malhumorado. Dígame una cosa, mi hermano, ¿diría usted que es cierto esto o que el apóstol está diciendo cosas sin razón? ¿Cuánto creyente impaciente, malhumorado, que usted no le puede ni dirigir la palabra? Es más, entonces, ¿qué caso tiene las manifestaciones espirituales en él? Es más, su impaciencia llega a cosa de la que este hermano se ufana. Y busca que se den cuenta que él, escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, el apóstol está haciendo un buen desglose. Ese hermano se ufana de que él no es muy paciente y ha corrido la versión de que él es un hermano de los no aguanto mucho. No, yo no aguanto mucho, yo conmigo rápido. Algo así como una advertencia
conmigo no se metan. Diría usted, hermano, que me esté escuchando, que el apóstol está explicando, definiendo, haciendo un retrato hablado de muchos creyentes. Y viene la imagen de algunos hijos de Dios que desean lo mejor para los demás, aunque ellos no tengan el bien que otros sí tienen. Pero así son estas virtudes que el amor exhibe en un creyente, cuya conducta se ha acreditado como un noble hijo del Altísimo, un noble hijo de Dios, un buen hermano, un buen creyente, amable, benigno, de buen ver y de buena figura, en el sentido de que no causa pánico. Y así, con estas aclaraciones, es que entramos al versículo 4. Y lo vamos a hacer, mis hermanos, con una expectación saludable, como quien está por abrir un regalo. Con esa expectación, con esa esperanza de unas buenas cosas. Y hasta podemos llamar a esa expectación, ¿qué le parece si la llamamos la expectación ágape? ¿Por qué no? Creo que sería muy saludable. Expectación ágape, que significa una expectación superior donde se esperan buenas cosas y donde el alma se regocija por los demás creyentes. Y creo que sería muy saludable, pero muy saludable, acostumbrarnos a pensar en términos de esa emoción ágape, que es un campo tan olvidado en la vida particular de los creyentes, en la vida congregacional. Hasta se puede aprender a pensar con pensamiento ágape. ¿Pensamiento ágape, dirá usted? Bueno, es que yo estoy tratando de hacer énfasis en lo que es ágape, en lo que es resultado de un amor superior, de un gozo superior, de una expectación superior, de una vida de carácter superior. Y ahora digo pensamiento ágape, que sería una manera de pensar que hace que el alma nuestra se regocije. ¿Qué le parece? Y yo le pregunto, ¿se ha regocijado usted pensando cosas de la fe de Cristo? ¿Cuánto creyente yo lo he visto derramar lágrimas? No está hablando con nadie, está meditando. Pero sus pensamientos son pensamientos que van precisamente a esa condición de pensamiento superior, de pensamiento ágape. Y se regocija pensando en la gloriosa persona del Señor Jesús. Si hay algún pensamiento noble, dijo Pablo, entonces tómelo. Yo le pregunto, ¿se ha alegrado solo? Como cuando pensamos inteligentemente en las bondades que Dios nos ha dado en Cristo. Es muy interesante que el creyente practique la reflexión acerca de la persona de Jesucristo y sus beneficios que nos ha otorgado. Un creyente así es un creyente muy animado en la fe cristiana, en la fe del Hijo de Dios. O yo digo, otros, o usted podrá acostumbrarse también a cantar a Dios con emoción superior, con alegría ágape. Hay un cantar así, lleno de esa emoción del amor de Dios, cuando usted le canta al Señor Jesús, cuando usted le canta al Dios de los cielos, y que usted está derrochando esa emoción ágape. Son cosas, digo, porque si usted canta distraído pensando qué lejos está de ese camino del cantar ágape, son cosas que de alguna manera le han sucedido y es una emoción superior que no hay otra igual.
Entonces, que el hacer las cosas ágape sean parte de nuestra vida cristiana. Esa es propiamente la propuesta que el apóstol está dejándonos en esta enseñanza. Que el hacer las cosas con la emoción ágape sea la parte conductual y espiritual de nuestra vida. ¿Usted qué dice? ¿Estamos por esa ruta? Como dijo el apóstol en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguna alabanza, y termina diciendo el apóstol, en esto pensad. Ese es el pensamiento ágape. ¿Cómo piensa usted? ¿Qué es lo que ocupa sus pensamientos todos los días? ¿No diría usted que quien piensa de semejante manera es un creyente feliz? Yo le estoy planteando las cosas del apóstol para que razonemos sobre ellos, porque es un pensar ágape. No es uno que habla lenguas, no es un hermano que cambia las montañas de su lugar. No, está señalando que por ese camino del amor ágape es por donde van sus pensamientos, es por donde va su alma, es por donde camina su intención, y se ha convertido en un creyente feliz, no en un creyente amargado. ¿Diría usted, mi hermano, mi hermana, que hay muchos creyentes amargados y amargosos? Abundan. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? Así que veamos ese verso 4, donde lo primero que dice es que la caridad o el amor es sufrido. Note el cómo lo ha dicho. Dice que el amor, así es, y que nunca deja de ser así. El amor nunca, ese amor ágape, que por supuesto tiene como fuente la emoción superior de Dios, nunca deja de ser lo que es. Y el creyente que tiene ese amor, nunca deja de mostrar ese amor. No una vez sí y otra vez no. Y el creyente que tiene ese amor nunca cambia. Alabado sea Dios. No es un creyente feliz por temporadas. No es un creyente victorioso por épocas. No tiene temporadas buenas y otras donde de plano es insoportable. ¿Diría usted que tiene razón el apóstol? ¿Diría usted que estoy dando ideas que son muy ciertas también? Porque sí hay creyentes que son insoportables. Si tiene ese amor, tendrá siempre la misma actitud. Definitivamente, qué desafortunado es un creyente cambiante. Y aunque esto nos muestra el cómo es un creyente que tiene ese amor, la verdad, mis hermanos, esta mañana yo no dejo de pensar que aunque hemos construido un concepto, con todo y eso, no me parece de justicia ver esta cuestión de manera superficial, de manera fugaz, sino que quiero ver eso más de cerca, con más detenimiento. Y usted me dirá, hermano Ramos, ¿y eso para qué? Pues para que eso que nos ha dicho el apóstol, y que creo ya ha empezado a ser significativo para muchos de ustedes, mis hermanos, porque no sembramos la palabra, no entregamos las ideas de la Escritura como si fuéramos merolicos. Entregamos el cuerpo de ideas de la palabra para que éstas construyan su vida de fe y produzcan resultados eternos, que llegue a tener un alto significado en la vida de todos nosotros.
Ahora, sin dejar de disfrutar este fino estilo del apóstol, es que nos presenta por contraste cómo es ese amor. Y dice el apóstol: hermanos, el amor es sufrido. Desde luego, al decir que el amor así es, establece como cosa inevitable lo que no es, o el cómo no es ese amor. Pero, ¿qué es eso de que es sufrido? Y como siempre, es muy bueno recurrir al griego en el cual fueron escritas estas cosas. Y el griego me dice que significa que quien tiene ese amor lo mostrará con largura de ánimo. ¿Qué le parece? Con largura de ánimo. No lo está apuntalando y sosteniendo forzadamente por un momento, por un día o una semana. No, con largura de ánimo. Pues pongamos eso entonces de manera más entendible, mis hermanos. Busquemos que sea más entendible para todos nosotros, sin dejar de ver que ese amor en el creyente esté frente a algo, fíjese, que lo hace sufrir. ¿Y qué puede hacer al amor que sufra? Puede que sea la injusticia, la injuria, donde la injuria es corrosiva, porque es cuando se denigra a la persona para que se diga de él las peores cosas. Y otra cosa, y aquí le ruego, mi hermano, que ponga a ese creyente que se ufana de impaciente, que presume de ser impaciente, y óigalo decir frente a la injuria: yo no le aguanto a nadie, conmigo nomás muy poquito, o se las verá conmigo. Hay creyentes que hacen eso, me parece que abundan. Pablo diría: ese hermano, ese creyente no tiene amor. Y entonces no es nada. El que tiene ese amor es de largo ánimo para sufrir la injusticia y la injuria. No reacciona apresuradamente, ni lo hace con violencia. No es un creyente arrebatado que incluso avienta las cosas. No de ninguna manera. ¿Diría usted que estoy hablando con verdad en esto que estoy desglosando? Sí, afirmo que hay mucha conducta violenta entre los creyentes. Violencia entre los creyentes sería un buen tema. No solo conozco que la hay, sino aún que es cosa muy común. ¿Creyentes violentos? ¿Cómo se oye eso, mi hermano, esta mañana? ¿Es usted un creyente violento, arrebatado? ¿De esos de no aguanto mucho, conmigo nadie se meta? ¿Cómo se oye eso? Aunque le voy a decir también una cosa, mi hermano, que para justificarse, algunos le han dado a eso categoría de virtud. Es el creyente me enojo pronto. Es el creyente no tolero mucho. Y así si como creyentes somos así, si como creyentes somos así, de por seguro que ni siquiera, ni de lejos siquiera hemos visto ese camino del que está hablando el apóstol, el camino del amor. Es más, ese creyente ni se ha dado por enterado que existe ese camino. Y le aseguro que si usted va por ese camino, jamás se encontrará usted con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque por esa ruta el Señor no camina, el Señor no va, el Señor no transita. Ni se haga de ilusiones de encontrarlo. ¿Cómo entonces podrá un creyente belicoso, desesperado, arrebatado, cómo podrá experimentar en Cristo?
lo que el apóstol quiere poner muy en alto, mis hermanos, en esto que está diciendo, es que de esa manera el Señor Jesús y nosotros iríamos por caminos diferentes. Por más que digamos, el Señor está conmigo, yo voy con mi Señor, la verdad es que vamos por caminos diferentes. Yo no sé qué tanto esté significando esto para muchos de ustedes, esta reflexión, porque yo he dicho que la Escritura es un cuerpo de ideas y el apóstol nos está entregando, pero sí una cantidad enorme de ideas para construir una idea grande. Y aquí debo retomar lo que dije al contrastar las otras clases de amor, las que van por ruta profana, que por allí no necesita esfuerzo para enojarse. Y ese hermano me enojó mucho. Ese hermano se enoja sin hacer ningún esfuerzo. Pero el amor ágape, el amor de Dios, es labor de dominio propio y hace que las cosas sucedan, porque está de por medio la voluntad del creyente, porque ese amor es dominante en la voluntad nuestra. Nuestra voluntad tiene un alto ingrediente de ese amor y necesariamente entonces nuestra voluntad se inclinará a hacer cosas que estén de acuerdo con ese amor de Dios. Y hace que ninguna provocación, fíjese bien, ninguna provocación encienda su ánimo para responder, para contestar, para desquitarse. Pero voy a hacer otra precisión, y es esto: que por el hecho de que ese hermano no respondió, tampoco se confunda usted, y no confunda eso con tener el amor de Dios, sino que fue algo así como me aguanté. Pero ese me aguanté no es el amor de Dios, que porque ese me aguanté significa me hubiera gustado contestarle y decirle, pero me aguanté. ¿Y sabe por qué? Insisto, porque ese me aguanté sería un error de apreciación y malentender el amor de Dios. Porque en el creyente que hay ese amor, no se da eso de que me aguanté. Porque en ese amor ágape dominante, en ese hermano, ni siquiera pudo nacer ni la más mínima intención de responder la ofensa. ¿Qué le parece? Entonces, cuando hablamos con precisión de ese amor ágape en la vida del creyente, no se trata del me aguanté. Mucho creyente dice eso, me ofendieron, pero me aguanté en Cristo. No, perdóneme. En el amor de Dios usted no sufre ese sentimiento de me aguanté, que me hubiera gustado contestarle, me quedé con la palabra en la boca. No, el amor de Dios ni siquiera tiene esa intención. O diría usted, fíjese bien lo que le voy a decir, la analogía esta, o diría usted que al ser injuriado, gravemente ofendido, maldecido, ofendido y deshonrado por las gentes en Jerusalén, mientras iba al Calvario, ¿diría usted que el Señor Jesús se quedó con las ganas de contestarles? ¿Con las ganas de hacer algo contra ellos? Por supuesto que no. No, señores. No, mis hermanos. Él no practicó la tesis de me aguanté. Y no solo no respondió a la injuria, sino aún más, en su alma no quedó inconformidad por no haber respondido a la ofensa. Evidentemente, por no haber respondido a la ofensa, quedó en su alma un placer inmenso, un placer enorme de haber agradado a Dios. ¿Le parece? Su alma no quedó en la inconformidad
Si usted dice, le hubiera contestado, es evidencia, mi hermano, que la injuria sí dañó su alma, sí lo golpeó. Y quizás se anidará en usted para siempre un sentimiento, un resentimiento, debiera decir mejor, que puede abrirse, porque ahí que lo tiene usted. Y yo quiero que esta mañana revise su corazón. ¿Tiene resentimientos añejos en su alma? El Señor Jesús no se quedó con resentimientos. ¿Tiene usted resentimientos en su vida? Escúcheme bien. En quien hay ese amor ágape, la ofensa no le deja daño alguno. Porque si se quedó con cierto resentimiento y cierto resabio, e incluso, ¿cómo me puede no haberle contestado? ¿Sabe qué? Es evidencia que su alma sí fue dañada por esa ofensa. Pero en quien hay ese amor ágape, escúcheme bien, en quien hay ese amor ágape, el amor superior de Dios, la ofensa no le deja daño. Por lo que jamás usted habrá de decir con cierta molestia, se me quedaron las palabras en la boca, pero las detuve, eran como río que querían salir, pero se me quedaron en la boca. Y decir eso, mis hermanos, no deja de ser una especie de lamento no haberle dicho lo que se merecía. ¿Usted qué me dice, hermano? Si razona conmigo, si reflexiona conmigo estas cuestiones, ¿ve lo que el apóstol está tratando? Entonces, si todo esto abruma su alma, ¿qué sentido tiene que usted cambie montañas? ¿Qué sentido tiene que hable en lenguas, que profetice, si no tiene este amor? Ya que un hijo de Dios en el que ha prosperado ese amor, jamás cosas como esas se quedarán como resentimientos rezagados en su alma. Jamás sucederá eso en ese creyente. Jamás se quedará con ese resabio y eso de ese le hubiera dicho. Le hubiera dicho. Quizá alguno me diga, hermano Ramos, pero ¿no le parece que son demasiadas sutilezas las suyas? Bueno, creo que encuentro razón para hacerlo así. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo que el Espíritu juzga las intenciones del corazón? No fueron palabras, se quedaron, las palabras no salieron de ese creyente. Sí, pero las intenciones de su alma bullen como un volcán a punto de hacer su erupción. Se revuelven durante el día. Piensa en eso, piensa en la ofensa, piensa en la injuria. Y ahí está ese volcán. ¿No dijo el Señor Jesús que se juzgan los pensamientos? Por lo que está muy justificado, o por lo que está justificado, hurgar en todos rincones de nuestro corazón para ver y pedirle al Señor Jesús, al Espíritu de Dios, que Él venga a nuestros corazones y escudriñe. Escudriñame, oh Dios, dice el salmista, todos los rincones de nuestro corazón y ver si su caminar en la vida cristiana, fíjese bien, le ha dejado huellas de daño moral. Mucho creyente. Y yo le voy a decir esto y se lo testifico ante Cristo Jesús, ante el Dios eterno. A estas alturas de mi vida, yo no tengo ningún resentimiento con nada ni con nadie. Y me siento feliz porque ese amor ágape, ese amor de Dios hacia el hombre feliz, no ha dejado huellas morales en su alma, que aún hoy le pesa no haberle contestado
ofensa por ofensa, que no es más que ojo por ojo y diente por diente. Y otra vez pregunto, ¿estaremos caminando con el Señor Jesús por el mismo camino que Él transitó? Porque Él no se quedó con las palabras en la boca y diciendo, me hubiera gustado haberles dicho a Anás y a Caifás mucho de lo que se merecían. Pero diré más, que si ese amor ágape señorea el ser interno, el ser entero, entonces señorea la vida pensante. Y si es así, dígame, ¿en qué momento pudo ese creyente siquiera quedarse con un montón de palabras fuertes en su boca que casi se las dijo, pero que cómo le puede no habérselas dicho? Pero usted dice que no se aguantó. Entonces he de asegurarle que si alguno tiene ese amor, jamás pudo haber en él ni el más mínimo pensamiento agresivo. La conducta cristiana a la manera de Cristo no es una conducta agresiva. Y si es así, ¿de qué tuvo que aguantarse ese Hijo de Dios? Si el amor ágape es la emoción superior en usted, entonces eso tiene una lógica, que el gozo ágape será en usted la emoción dominante. Y será una emoción por no haber respondido, porque en su corazón no nació ni siquiera la idea de revancha ni de revanchismo. Esa es la emoción superior. De eso está hablando el apóstol Pablo. Ahora voltea a ver ese camino, vea el suyo y diga, ¿qué tan lejos, a cuánta distancia vamos caminando de ese camino? Alabado sea Dios. Si el amor ágape es la emoción superior, dije que esto tiene una lógica, porque el gozo ágape, el amor ágape, será en usted la emoción dominante. Y en vez de lamentar no haberle respondido, se gozará en ese amor de que en usted ni siquiera nació la intención de contestar la ofensa. Son extremos. El gozo de parecerse al Señor y Cristo Jesús. Y otra vez, oiga, le pregunto, ¿a qué horas el Señor Jesús se quedó con las ganas de responderles a los que le ofendían? Si no tiene ese amor, entonces lo que usted haga, nada tendrá significado, nada será y de nada servirá. Los tres famosos nadas del apóstol Pablo. Dijo, el amor es sufrido. Eso implica paciencia para soportar las más infames injusticias sin caer en la ira, en la explosión y tampoco en la desesperación. Digamos pues que ese amor mostrará una capacidad infinita de paciencia. Hermano Isaí, allí nos vamos a quedar esta mañana con esta reflexión y que espero que haya sido una bendición en el corazón nuestro y en el corazón de mis hermanos. Señor le bendiga. Bueno, pastor, le damos gracias en esta mañana por la enseñanza, el capítulo 13 de 1 Corintios, pasado del 4 al 8 en esta preciosa mañana, enseñándonos acerca lo que es el amor de Dios, el amor ágape que produce paciencia. Y bueno, a veces es difícil, pero estando en Cristo Jesús tenemos fuerzas, tenemos el poder, y yo sé que Dios está con su pueblo. Gracias, pastor, una vez más en este día. Le agradecemos su participación desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Está nuestro pastor Natividad Ramos, trayendo estas enseñanzas lunes, miércoles
y viernes a esta misma hora. Agradecemos su sintonía, usted que lo hace posible, que ha estado en comunicación con nosotros todos estos días. Yo sé que seguirá siendo de bendición nuestra participación ahí en su casa, en su automóvil, donde quiera que se encuentre. Bueno, le vamos a dejar nuestra información también. Si usted desea comunicarse con nosotros, no olvide comunicarse y será de grande bendición para poder recibir su llamado. La gente de nuestros tiempos no saben lo que es el amor, que viven perdiendo el tiempo, buscando sin encontrar. Amar, amar, amar es entregarse con alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Cristo yo he encontrado un mensaje de paz y de amor. La muerte del crucificado es un ejemplo de su gran amor. Amar, amar, amar es entregarse con alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.